bueno, el Papa pone dos ejemplos para esa... para ese construir en común. Uno es el diálogo interdisciplinar y otro es el correcto aprovechamiento de los medios de comunicación, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Por un lado, diálogo interdisciplinar para ese trabajo en común. ¿Por qué es interesante? Porque significa tener una perspectiva global, una perspectiva, nosotros diríamos, católica, universal de las cosas. No podemos, el mundo de hoy tiene una perspectiva atomizada de la vida. Esto lo vemos en los estudios que se ofrecen universitarios. Los estudios universitarios no son universitarios, porque universidad significa una mirada global. El universitario, que había estudiado en las universidades antiguamente, tenía una mirada de toda la realidad, porque había estudiado matemáticas, música, gramática, retórica, lógica, astronomía, ¿no? Filosofía, teología, había estudiado todo. Y entonces tenía una mirada universal y ahí nace la universidad. Ahora es un estudio absolutamente atomizado y especializado, donde uno no sabe decir qué tiene que ver esto que he estudiado con el resto de la vida, qué tendrán que ver las matemáticas con la música. Pues tiene mucho que ver, porque las matemáticas, la música es la matemática en movimiento, ¿no? O qué tiene que ver el movimiento de los astros con el día a día, pues tiene mucho que ver. O con la historia, pues tiene mucho que ver. Y el problema de hoy es que tenemos una mirada que no es interdisciplinar, como dice el Papa, que no es global, que no es católica, ¿no? Por lo tanto, y esto era poner el ejemplo de esto, ¿no? ¿Cómo podemos tener una mirada para construir en común? Pues teniendo una mirada un poco más de perspectiva, ¿no? De perspectiva de las cosas. Si yo soy, me fijo solo en lo mío, en mi parcela, yo mimé conmigo, no voy a tener una perspectiva global, porque Dios me puede a mí haber pues, puesto un camino, pero a esa persona le puede haber puesto otro camino distinto con otras características, ¿no? Y entonces esa perspectiva global ayuda a construir en común. Él habla aquí en concreto, él pone el ejemplo de del estudio interdisciplinar, es decir, a la hora de la ciencia, pues que unas cosas estén conectadas con otras, ¿no? Porque si no, tenemos una mirada atomizada. Y en segundo lugar, el correcto uso, dice en 205, ¿no? de los medios de comunicación social. Que sea una búsqueda sincera de una verdad íntegra, ¿no? Ahora tenemos el último explosión de las redes sociales, es este magnate Elon Musk, que ha comprado Twitter y ha puesto, ha sacado a la luz que la mayoría de las cuentas de Twitter son, la mayoría no, un porcentaje suficientemente importante, son falsas. Son cuentas falsas, ¿no? Y entonces dice, ¿qué pasa aquí? Pues que estábamos adulterando las redes sociales, poniendo nombres falsos, usuarios falsos, para que no sé quién tuviera más seguidores y tuviera mayor influencia. ¿Qué está diciendo el Papa aquí? Verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, ¿no? Y no a ese manoseo, adulteramiento de las redes sociales. Bueno, luego, aquí hay un punto muy importante en la Fratelli Tutti, en la segunda parte, después de decir qué es lo que no es el diálogo, que es el tema de la verdad y el consenso, ¿no? que está en este capítulo, en esta segunda parte del capítulo 6. Lo tenemos también en la Fratelli Tutti 206, ¿no? Donde nos dice que el relativismo no es la solución, porque el peligro es entender que, bueno, pues entonces que ese diálogo es que todo el mundo opina, y que todo el mundo opina, la opinión no es la verdad, ¿no? 100 burros encerrados en un establo no dicen la verdad, rebuznan. Lo que hacen los burros, ¿no? Rebuznar. Entonces,
el consenso no es es algo que se usa para el bien de las partes, para una construcción de algo en común. Pero tenemos que tener cuidado, dice, con el relativismo, ¿no? El relativismo no es la solución. Y esto es importante, ¿no? Cuando ha salido el tema de la sinodalidad, ha habido como mucha polémica porque la gente pensaba que esto era algo de lo que van a decir unas mayorías o que la Iglesia se iba a convertir en algo democrático, ¿no? Como si pudiéramos votar que la Trinidad de repente son 4, ¿no? Los principios de la fe son los principios de la fe, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ese relativismo porque no es la solución. Y dice, una sociedad es noble y respetable también por el cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. Fratelli Tutti 207. Entonces, con la sinodalidad teníamos este peligro, ¿no? Que aquí todo el mundo opinara, ¿no? Si no se trata de opinar, se trata de que juntos lleguemos a la verdad, que es Cristo, ¿no? Y que juntos podamos descubrir la verdad. Y el peligro está en, aquí piensan que todos somos iguales, no, aquí es que cada uno tiene su función. Y eso es la sinodalidad, que cada uno, desde su lugar, tiene su función y misión dentro de la Iglesia. Y eso es la riqueza. La comunión no es una suma de individualidades. La comunión es una verdadera comunión de personas, no de individualidades que estamos juntos y votamos juntos, ¿no? Y esto es importante, porque somos diferentes y cada uno tiene una misión distinta. Hay un ejemplo precioso de sinodalidad que a mí me gusta mucho y lo traigo a colación de este relativismo donde todos somos iguales, ¿no? Que no es verdad, ¿no? Que es un ejemplo del Antiguo Testamento. Hay un momento de sinodalidad con Abraham, cuando a Abraham Dios le pide sacrifica a tu hijo, ¿no? Y entonces Abraham sube al monte, ¿no? Se lleva a Isaac, ¿no? Y Isaac está mosca porque dice, aquí llevamos la leña y llevamos el burro y estamos cargando con camino del lugar donde se sacrifican cosas. Papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Y dice el texto, el Génesis, ¿no? Y los dos caminaban juntos. Caminaban juntos. Subían los dos caminando juntos. Pero la misión del padre no era la misión del hijo. El padre tenía que sacrificar a su hijo y el hijo tenía que obedecer a esa voluntad del padre. Y luego Dios haría el resto para que ese sacrificio no se diera y, por tanto, que para eso está el sacrificio de Abraham, Dios condenará los sacrificios humanos, ¿no? Yo no quiero sacrificios humanos. Que es lo que hace Dios con Abraham, ¿no? Con esa escena. No está pidiéndole simplemente una confianza, como sabéis, sino que le está pidiendo sacrificios. Yo no quiero sacrificios humanos como hacen los pueblos vecinos, ¿no? ¿Y qué es lo que quería resaltar de este pasaje? Que Abraham es el padre y que Isaac es el hijo. El padre no es el hijo, el padre es el padre y el hijo es el hijo. Como muchas veces decimos, ¿no? Los padres no pueden ser los amigos de sus hijos, los colegas de sus hijos. El padre tiene que decirle al hijo, hijo, esto está mal, tienes que caminar por aquí, tienes que hacer esto así, tienes que educar, ¿no? Porque no son iguales. Su dignidad sí que es igual, pero su misión no. Es una misión distinta. ¿Y qué nos dice este pasaje? Que los dos caminaban juntos. Había un sínodo en ese caminar juntos de Abraham y de Isaac. Pero siendo un sínodo, cada uno tenía una misión. Y por lo tanto, no era igual lo que decía Abraham que lo que decía Isaac, ¿no? Es decir, no era aquí todos opinamos por igual y nuestra opinión todo tiene el mismo valor. Todos tenemos esa dignidad y esa capacidad de opinar, claro que sí, ¿no? Pero eso no significa un relativismo donde la verdad queda diluida.
A eso me refiero, ¿no? Hay una valiente misión, ¿no? Que es desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo, es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y detrás de nuestras leyes, ¿no? Hay una valiente búsqueda de la verdad. Y esto impide el relativismo. Diálogo, consenso y verdad objetiva no son incompatibles. Y entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues a través de atreverse a un diálogo, dice el Papa, a un diálogo hasta el fondo, en Fratelli Tutti 212. ¿Hasta el fondo qué significa? Pues lo que yo decía antes, que sea de verdad, que en vez de ponerte a elucubrar ideologías, te sientes a tomar un café con tu párroco. Eso es atreverse a dialogar hasta el fondo. Y ese atrevimiento hace que el diálogo, el consenso y la verdad objetiva sean compatibles, que es lo que dice en esta parte de Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, esto es importante porque la paz no es evitar los conflictos a toda costa o a costa de no enfrentar los problemas. Esto es lo que veíamos en el Evangelio de hace unos días. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. ¿Qué significa esto? Que la paz no es no es evitar los conflictos. La paz no es evitar conflictos, ¿no? A costa, sobre todo, de no entrar a la raíz de los problemas. Es que le va a hacer sufrir. Pues igual habrá que hacer las cosas con caridad, pero hay que decir las cosas, ¿no? Si hay un problema, habrá que afrontarlo. No podemos ignorarlo. Tenemos que entrar en los problemas. Entrar en los problemas tampoco significa pasar por encima de la gente, ¿no? Hay que ser capaces de vivir lo que dirá luego la verdad y la caridad, ¿no? La verdad y la caridad, que tienen que ver con eso que decía Benedicto XVI, caritas in veritate. La caridad en la verdad, ¿no? Están relacionadas. Bueno, pues este es el punto, ¿no? El relativismo no es la solución. La paz no es evitar conflictos a toda costa, sobre todo a costa de evitar enfrentarse con los problemas, ¿no? Y por eso es un atreverse a entrar en un verdadero diálogo, en un diálogo pues que sea sincero y en un diálogo donde uno verdaderamente escuche desde esa comunión de la que hemos partido. Y eso es lo que lleva a la cultura del encuentro, que es lo que dice el Papa aquí, ¿no? Con el reconocimiento del otro y la recuperación de la amabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos, por enfrentar los problemas, pasar por encima del otro y pasar por encima sin caridad, ¿no? Esto es lo de la corrección fraterna, la corrección fraterna con caridad, porque para corregir sin caridad, para eso no vamos a llegar a la comunión, ¿no? Entonces eso tiene que mostrarse. Entonces no corregimos, ¿no? ¿Para cuándo dejamos la corrección fraterna? Como cuesta, ya no lo hacemos. Cuesta mucho decirle a alguien que el camino por donde va es un mal camino, pero si no lo decimos, se va a caer por el acantilado. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio de decir las cosas y de mostrar lo que uno... Pero cuando uno lo hace sin ánimo de ofender, sin ánimo de ir contra la persona, pues eso crea encuentro. Entonces, reconocimiento del otro y recuperación de la amabilidad. Reconocimiento del otro significa que la verdad también se da a través de las personas y que no podemos separar la verdad en abstracto de las personas en concreto, ¿no? Hemos hecho como una teoría de la verdad tan abstracta que hemos olvidado que la verdad también somos capaces de decirla a las personas, ¿no? Y las personas tienen esa capacidad de llegar a algo de la verdad. En el pueblo hebreo, la concepción de la verdad, me estoy saliendo de la Fratelli Tutti, pero bueno, es interesante, ¿no? La concepción de la verdad no es algo a lo que llegamos. En el pueblo hebreo la verdad es
la tiene la autoridad de quien la dice. Algo es verdadero por la autoridad de quien la dice. De tal manera que si un rabino era alguien de un peso muy reconocido, era verdad, porque lo decía él, ¿no? Por eso cuando habla Jesús, decían, este hombre habla con autoridad, habla en verdad, lo que dice lo hace. Esa concepción de la verdad va unida a la persona, esa concepción hebrea de la verdad, que tenía el judaísmo primitivo, donde la verdad está relacionada con la autoridad de la persona, porque una persona vive lo que dice, tiene autoridad, y porque tiene autoridad, dice verdad. Nosotros hemos separado la verdad del otro, de la persona, y lo hemos hecho en una abstracción. Y eso, bueno, pues tiene que ver con un pensamiento filosófico o de occidental, aristotélico tomista y todas estas cosas, ¿no? Pero es importante esto de no pasar por encima del otro. Reconocimiento del otro. El otro puede tener una semilla de verdad. Y por supuesto con la autoridad, ¿no? Y aquí es donde ya pasamos al Caminos de Reencuentro, que es el capítulo 7. Yo me quedaría con esto, ¿no? Creo que el año sinodal es un inicio. El Papa nos ha puesto en camino haciendo un ejercicio de diálogo. Nos ha costado mucho y todavía nos cuesta mucho entenderlo, porque nos cuesta mucho bajar las cosas a tierra, ¿no? Y no dedicarnos a teorías, ¿no? Nos cuesta mucho vivir el Evangelio de verdad. Nos es muy fácil mandarle un email a alguien, pero nos cuesta mucho sacar tiempo para escuchar a alguien. Este es el camino, me parece, esto es a mi modo de ver, este es el camino concreto que nos pide hoy el Papa y el Señor, ¿no? Un camino concreto donde bajemos al ruedo, a la tierra, de una escucha verdadera, de una comunión verdadera, de un diálogo verdadero. Eso se da por una verdadera apertura del corazón a Dios, por una apertura sincera a los demás, con caridad y con verdad, no pasando por encima del otro, sino precisamente con el otro, porque a eso no se llega sin la comunión, y esto es importante. Si alguna vez nos salvamos, nos tenemos que salvar juntos. Yo os lo digo a los matrimonios. Si alguna vez quieres llegar al cielo, cuando llegues al cielo te van a preguntar dónde está el otro. Solo no vas a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto juntos por algo. Y si yo me quiero salvar, tengo que preguntar cómo voy a salvarme con los demás, no cómo voy a salvarme yo. Eso es salir corriendo y salvar el pellejo tú. Pero la verdadera pregunta es cómo vas a salvarte con los otros. Y por tanto, creo que este camino sinodal nos empuja a una mirada sincera a la comunión. Una comunión donde trabajemos verdaderamente por la salvación nuestra, pero también por la de los demás, por el diálogo con los otros, no solo para decir lo que pensamos, porque entonces no es un diálogo, es un monólogo, sino para un encuentro verdadero con los demás. La experiencia sinodal ha sido que donde esto se ha dado, la gente ha estado encantada. Donde hemos hecho algo de verdad que sea escucharnos, la gente está encantada. Donde la gente ha tenido que rellenar una respuesta sinodal y mandarla, esto es un rollo más que ya nos lo hemos quitado de encima y a otra cosa. En mi parroquia, por ejemplo, en Móstoles, le pasamos las preguntas de sinodales al coro de una. El coro de una decía, nos ha gustado mucho. No porque hayamos sacado cosas de qué es lo que tiene que hacer la Iglesia ahora y tal, sino porque por primera vez nos hemos sentado para hablar algo más de qué canciones ponemos, ¿no? Yo creo que esta es la clave, ¿no? Hemos hecho algo más allá de hacer cosas, que es crear comunión. Y yo creo que para esto está un coro y para esto está la Iglesia. Yo creo que lo difícil es escuchar, porque hablamos, decimos lo que pensamos, y cuando somos educados dejamos que la otra persona termine de hablar para decir lo que pensamos. Pero eso no es escuchar, eso es dejar que la otra persona termine de hablar, que es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, el gran reto
es esa escucha, es qué me quiere decir el otro. Y escucharle es no esperar a que termine de hablar educadamente para decirle yo lo que pienso, que es lo que tiene que hacer, sino escucharle es esa apertura del corazón. Y yo creo que es el gran reto que tenemos y nos cuesta mucho. Y sin embargo es lo que necesita la gente, escuchar con el corazón, me parece. Creo que esto no es no sé, algo romántico así que decimos, ¿no? Hay que escuchar con el corazón. ¿Qué significa escuchar con el corazón? Significa escuchar de verdad. Y que cuando tú sales de hablar con alguien, dices, me he sentido escuchado. Y cuando alguien se siente escuchado, se siente en su casa. Esa es la experiencia, me parece. Yo creo que a veces es más importante escuchar que decir. Y tenemos experiencia, bueno, los sacerdotes, mucha gente que viene nos suelta una historia tremenda, nos suelta y luego nos da las gracias. Gracias, me ha hecho mucho bien este rato que he estado con usted. Si no le he dicho nada, ¿no? Pero le he escuchado, ¿no? Entonces yo creo que la escucha es un punto básico, ¿no? Antes que decir hay que escuchar. Y eso significa esperar, y eso es la paciencia de decir, bueno, igual yo ya tengo la respuesta, pero espérate, porque igual esa respuesta no sirve, por eso tienes que seguir escuchando. Es que si no se me pasa, bueno, pues si te pasa, se pasó. Pero es más importante el escuchar que el decir, ¿no? Y eso significa pues que a veces esa respuesta que yo ya tengo preconcebida, tengo que dejarla en suspenso, porque igual no es tan acertada. Si tengo que escuchar en vez de interrumpir para decir, es que igual lo que tengo que decir no es tan acertado y es mejor escuchar. Yo creo que es un punto básico. Y tú decías, ¿y cómo hacer para acercar a otras personas? Yo no creo en la gran evangelización de masas, ¿no? En que porque saquemos una película o hagamos un concierto, las masas seguían a Jesús, pero Jesús seguía y buscaba personas a cada uno. ¿Y eso qué significa? Que podemos dar grandes charlas o los sacerdotes grandes homilías, pero la gente necesita una escucha concreta. Y una escucha concreta significa un tiempo concreto. Es decir, tenemos que dedicar tiempo a escuchar a la gente. Vuelvo al ejemplo de esta parroquiana que dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar con mi párroco, dedicar tiempo a mi párroco. Le mando un WhatsApp, le mando un email, ¿no? Le invito a un café y que sean las horas que sea. Y entonces, este es, yo creo que el verdadero inicio de la evangelización es hablar con alguien, llamar a alguien e irse a tomar un café con alguien. ¿Cómo estás? Estoy bien, me pasa esto, ¿no? Porque si no, la gente no sacará sus problemas. Pero cuando tienes una confianza, cuando te has sentido escuchado, entonces sacas tu problema. Entonces, los prejuicios, que muchas veces se tienen prejuicios también contra la iglesia o por lo que sea, los prejuicios caen porque veo una persona que me está escuchando y si me está escuchando es que me está queriendo. Hoy no hay mayor moneda que podemos dar a la gente que el tiempo. ¿Quieres darle algo importante a alguien? Dale tu tiempo. Si le das tu tiempo, le estás diciendo, me importa tu vida. Y cuando la gente le estás dando el tiempo y se está sintiendo escuchada, el corazón se abre. Y entonces una persona siente su hogar. Entonces, yo creo que un poco esta es la necesidad que tenemos ahora mismo en la iglesia, no de hacer grandes cosas y dar 3 volteretas pastorales. Necesitamos llamar a alguien, sentarnos y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es este sufrimiento que tienes? ¿No? Y en ese sufrimiento y en esa escucha, pues Dios ha hecho esto conmigo, ser testigos del Evangelio, me parece, ¿no? Es mi opinión, aquí no, pues se puede tener un disenso.